¿qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros en la ventana cultural de Telesur que visibiliza manifestaciones culturales de la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña y en nombre de todo nuestro equipo les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Un espacio que dedicamos el día de hoy. Somos a un eterno enamorado de La Habana y de Cuba, un eterno defensor de su país, de su patria, que luchó desde cada trinchera por visibilizar las luchas y la cultura de Cuba. Al conocerse la noticia de su partida física hoy, nos sumamos al luto, pero también recordaremos parte de la obra del gran y querido Eusebio Leal. Esto y más en este programa de Somos, @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Por ahí nos encontramos. Pausa e iniciamos nuestro programa de hoy. A la vuelta, los espero. Soy un hijo de mi tiempo, y mi tiempo comienza cuando se derrumbó la sociedad antigua y se necesitaba construir la nueva. Me alegro de haber vivido mi tiempo. Es una tontería pensar que pudimos haber vivido en otro. Los cubanos y toda Latinoamérica recuerdan hoy al historiador de La Habana, Eusebio Leal, uno de los más reconocidos intelectuales de Cuba, quien falleció este viernes en la capital cubana. Vemos parte de la historia que nos cuenta la corresponsalía de la Mayor de las Antillas. Cuba amanece sumida en profundo dolor. El novio eterno de La Habana se despide dejando una huella imborrable en el pueblo que lo admira, respeta y quiere. Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal. Y realmente es una gran pérdida, un hombre muy culto, un hombre que le aportó mucho a Cuba, a La Habana, y realmente lo vamos a sentir mucho, es una gran pérdida. Que a mí, como orador, como historiador, como todo, siempre me ha gustado escucharlo. Y realmente es como si fuera una familia mía que hubiese fallecido. Ha sido muy triste esto para mí. Es una pérdida muy grande para la cultura cubana. A Eusebio Leal se le recordará siempre caminando las calles de La Habana en una labor incansable de rescate y restauración del patrimonio de la ciudad que amó y a la que dedicó toda su vida. La ciudad está intacta. No se demolió ni se permitió destruir. Y cuando subes a lo alto, por ejemplo, de la Plaza de la Revolución, y ves La Habana desde arriba, ves el esplendor de un urbanismo increíble y no ves los defectos que el tiempo ha causado en ella. Pero cuando tú la tocas, hace así y revive como una mariposa. Ese es su misterio. Su obra resultó trascendental para la conservación de figuras que constituyen un paradigma para Cuba, su cultura y su historia. Pienso que fue una figura que aportó muchísimo a nuestro desarrollo, tanto a la historia como a los monumentos y a la reconstrucción de La Habana Vieja. Alguien que hizo mucho por La Habana y un hombre con una cultura maravillosa, y a él le debemos mucho, sobre todo lo que recuperó en el casco histórico. Hoy, cuando Telesur concluye su mes de aniversario, lo despide con un agradecimiento eterno por aquel 24 de julio de 2005, cuando desde La Habana inauguraba la primera transmisión en vivo de la corresponsalía en la capital cubana. Su obra y su legado estuvieron siempre en nuestra pantalla, porque como dijera la destacada poetisa cubana Fina García Marrús, cuando lo olviden los hombres, todavía lo recordarán las piedras. La joya, sin cemento, sin acero, sin una cercha, mira la escalera. Nayara Tardo, Telesur, La Habana. Enamorado y entregado de La Habana y de Cuba. Veamos a Miguel Barnett, poeta, etnólogo y político cubano, quien también lamenta la partida de quien fue el eterno enamorado y defensor de La Habana. Lo vemos. La memoria de la isla y los valores intangibles, es decir, los valores culturales, musicales y artísticos de la isla.
Para Miguel Barnett, Eusebio Leal hizo visible las luchas de la cultura de Cuba en el mundo. Bien rescató la memoria de la isla y los valores intangibles, es decir, los valores culturales, musicales y artísticos de la isla. Así entonces recuerda a Cuba y toda Latinoamérica a Eusebio Leal el día de hoy al conocerse la lamentable noticia de su partida física. Establecemos una pausa, estamos de vuelta para contarles más en esta jornada dedicada a Eusebio Leal. Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar sus calles. Estamos de regreso en Somos, en nuestro espacio de hoy dedicado a Eusebio Leal. Vemos reacciones en Twitter que ya se suscitan durante toda la jornada al conocerse la noticia de la partida física del eterno enamorado de Cuba. Vamos a ver parte de las reacciones. Tenemos a Miguel Díaz Canel, @Díaz Canel, ha muerto don Eusebio de la memoria enamorada, el que nos hizo llorar y reír con la historia de la nación que somos al darle carácter, alma, poniéndole nombres e iluminando sus oscuridades como quien enciende luces en medio de la noche. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Vemos allí parte de las reacciones en Twitter y una foto que recuerda a Eusebio Leal. Otra de las reacciones en su mismo Twitter: hoy se nos ha ido el cubano que salvó a La Habana por encargo de Fidel y se lo tomó tan apasionadamente que ya su nombre no es suyo, sino sinónimo de la ciudad. Ha muerto nuestro querido Leal, Eusebio Leal, por siempre, y con esta etiqueta se posiciona en la red social Twitter. Vemos otra de las reacciones. Entrevista que Eusebio Leal nos concedía junto antes del aniversario 500 de La Habana, que tanto amó y donde nos habló de la ciudad del futuro, Cuba. Esta es una entrevista que publica el diario Mesa Redonda Cuba, con un link al que pueden acceder para ver parte de la entrevista. Otra de las reacciones: en horas de la mañana de este viernes falleció el compañero Eusebio Leal Spengler, víctima de una penosa enfermedad. En las próximas horas nuestro pueblo será informado sobre la organización de los funerales. Etiqueta Eusebio Leal, hasta siempre Eusebio Leal a Cuba, lo publica en su Twitter Granma Digital. Vamos a ver otras de las reacciones. @Casa de las Américas lamenta profundamente la partida física de Eusebio Leal, historiador, hombre inspirado y patriota. Eusebio es el responsable de una obra imperecedera, dedicada fundamentalmente a la recuperación del patrimonio. Su legado perdurará por siempre. Lo dice Casa de las Américas. Vemos otra de las reacciones en Twitter y es desde la cuenta de Patricia Villegas Marín, la presidenta de nuestra multiplataforma informativa. Ha muerto el enamorado más leal de la hermosa Habana, con la etiqueta Eusebio Leal por siempre. Y vemos el hilo que publica en su cuenta P. Villegas Telesur. Cuentan que fue el historiador de La Habana quien le habla al comandante Fidel del comandante Chávez y organiza el primer viaje del líder venezolano a la capital cubana. Otro tuit del mismo hilo. Esta foto es muy posterior al primer encuentro, pero expresa el vínculo permanente entre ambos líderes, a quienes presentó. Juntos recorren una ciudad que amaron. Allí vemos la foto que comparte Patricia Villegas, presidenta de Telesur. La vemos allí, si la podemos abrir. El presidente Chávez, el comandante Fidel y Eusebio Leal, quien fue el encargado de hacer este puente para que ambos líderes se conocieran. Si podemos ver parte del hilo que también está allí en la cuenta de Patricia Villegas Marín. Dice aquí el relato de cómo conoce el comandante Chávez y cómo construye el puente con el comandante Fidel a través del mismo hilo. Y bueno, fotos de ese momento que inaugura una relación estructural para comprender nuestra región. Vemos allí parte de las gráficas entonces de estos primeros encuentros con Eusebio Leal de por medio. Un encuentro que sin duda marcó historia y Eusebio Leal estuvo allí para marcarlo. Fue el responsable de presentar a ambos líderes y fue el responsable también de
eternizar esta relación y otras muchas en pro de nuestra América. Vemos a Bruno Rodríguez, nos embarga un profundo dolor por la pérdida de Eusebio, excepcional protagonista de nuestra política exterior. Pocos vieron con tanta pasión y se impregnaron en un país como él. La Habana, Cuba y el mundo preservarán la huella imborrable de un hombre irrepetible en la historia. Es parte de las reacciones que ocurren ahora mismo en Twitter al conocerse la noticia del fallecimiento de Eusebio Leal. Algunas reacciones y seguimos mostrándoles más a través de la etiqueta Eusebio Leal por siempre. Les mostramos más de estas reacciones y Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores de México. Dice: lamento el fallecimiento de Eusebio Leal Spengler, historiador, gran amigo de México. Su enorme labor para la rehabilitación del centro histórico de La Habana ha sido reconocido mundialmente. Condolencias a sus familiares, amigos y al pueblo cubano con todo el afecto. Revisamos más cuentas en Twitter. El capítulo italiano de la Red en Defensa de la Humanidad expresa profundo dolor por la pérdida de Eusebio Leal, intelectual, militante, protagonista de la vida de Cuba, socialista y del mundo revolucionario. Un intelectual patrimonio de toda la humanidad y ejemplo en el mundo de la pasión y de cultura de Cuba, socialista, revolucionaria. Hasta siempre con todo el corazón. Rita Martufi y Luciano Vassapolo lo dicen a través de su cuenta en Facebook. Y revisamos ahora un tuit de la Asamblea Nacional de Cuba, @Asamblea Cuba, que dice: falleció Eusebio Leal Spengler, diputado a la Asamblea Nacional desde su 4ª legislatura. Deja una huella imborrable en el alma de la nación cubana, siempre entregado a la revolución, la historia, la cultura y la conservación del patrimonio. Y allí vemos entonces las gráficas que hablan sobre la historia de Eusebio Leal en la Asamblea Nacional de Cuba. Allí vemos sus participaciones y cómo fue de una manera muy activa defensor desde la política, desde la cultura y desde el propio patrimonio, no solo de La Habana, sino de Cuba y asimismo de toda Latinoamérica. Si mis ojos te abandonarán, si la vida... Así entonces se recuerda en las redes sociales. Muchas son las reacciones al conocerse el fallecimiento de Eusebio Leal, el eterno enamorado, o como lo conocen en Cuba, el eterno novio de La Habana. Hacemos una pausa, estamos de vuelta para conversar con nuestro invitado desde la mayor de las Antillas y así repasar parte de la historia y de cómo se vive este momento al conocerse la partida de Eusebio Leal. Ya venimos. Estamos de regreso en Somos. Es momento de establecer contacto con nuestro centro de producción en Cuba y en este espacio Joel Cordoví nos acompaña, presidente del Instituto de Historia de Cuba. Él está desde la mayor de las Antillas, como les digo, desde nuestro centro de producción allá, y les damos la bienvenida. Joel, muy buenas tardes, bienvenido a Somos, un abrazo para ustedes. Lamentamos la noticia de la partida física de don Eusebio Leal, nuestro abrazo, pero es momento de recordar lo mejor que nos dejó. Bienvenido a Somos. Buenas tardes. Dar parte de la obra de Eusebio Leal, mucho hizo por La Habana, mucho hizo por Cuba. ¿Cómo están las reacciones en este momento en la mayor de las Antillas al conocerse la partida del gran y querido Eusebio Leal? Bueno, realmente es un día de luto, no solo para la ciudad de La Habana, sino para Cuba entera. Estamos hablando de un hombre de los imprescindibles en la cultura cubana y por supuesto que Cuba amaneció hoy tras la noticia de la partida física del doctor Leal de manera realmente muy angustiada. Estamos hablando de un hombre que nos acompañó a los cubanos en momentos difíciles y sobre todo que demostró que se podían hacer muchas cosas cuando había capacidad, cuando había interés, cuando había talento, cuando había entrega. Por lo tanto, estamos hablando de un maestro, un hombre de la ciencia, un hombre con conciencia realmente de lo que es ser un revolucionario radical. Lo que hizo en La Habana lo hizo justamente porque fue un cubano radical. O sea, amó La Habana, amó su Habana y sus huellas están presentes. Basta caminar por el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1982 por la UNESCO, para darnos cuenta la impronta
de Eusebio. Por supuesto que La Habana está sumida en un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, justamente por esta pérdida, una pérdida irreparable, y que ahora lo que nos queda sencillamente es continuar su legado. Como historiador, señor Joel, estamos queriendo indagar no solamente el legado de Eusebio Leal, sino cómo desde ser un hombre de carne y hueso se puede desde la pasión hacer cosas tan hermosas por una ciudad y por un país como Cuba. ¿Cuál es entonces la enseñanza que deja para el resto de los latinoamericanos y para el resto de países que pasan dificultades en algún momento de su historia, pero que sin embargo logran rescatar lo mejor de sí? Sí, a ver, Eusebio fue ante todo un humanista. Eusebio fue un soñador y un hombre de profundas ideas revolucionarias, no solamente para Cuba, sino para toda la humanidad. Estamos hablando de un hombre que es muy difícil pensar a Eusebio si no pensamos, no lo pensamos no solamente desde Cuba, sino lo pensamos con ese hombre de un pensamiento universal. Está asociado a las causas más justas. La obra de Eusebio no solamente es una obra de restauración en las piedras, es una obra que está orientada sobre todo, que tiene un compromiso social con los más desposeídos, con los sectores, con las capas más pobres de la sociedad. Y fue ese pensamiento que proyectó, lo proyecta desde Cuba, desde una revolución, porque también es fruto de una revolución. Él recibe el magisterio de un hombre que procede de un pensamiento radicalmente antiimperialista, fue discípulo de Emilio Roy de Leusenring, fue su gran maestro, su predecesor en la oficina del historiador de la ciudad, y por lo tanto esa concepción antiimperialista, esa concepción latinoamericanista, esa concepción de cubanía desde la justicia social, desde los principios más nobles de la justicia, que justamente en la Revolución Cubana lo encuentra, que lo encontró también en la Revolución Bolivariana que encabezara Hugo Chávez Frías, y que lo encabezó y que lo encuentra en las proyecciones y en las corrientes de pensamiento más avanzadas, más progresistas en América Latina. Conocer ese pensamiento, conocer ese legado, y ese legado de los revolucionarios, donde no es transformar una ciudad, no es solamente cambiar o arreglar una calle o arreglar una pared, una construcción determinada, sino pensar la ciudad desde la población, desde el hombre. Por eso decía que en Eusebio está lo mejor del pensamiento humanista. Es un profundo martiano, un profundo bolivariano, un profundo fidelista, y desde esa perspectiva de rescatar lo más noble, lo más radical del pensamiento y de la ética de la revolución cubana, de la revolución latinoamericana, es que se proyecta ese pensamiento desde hoy y justamente para el futuro. Y justamente para el futuro, así como usted lo dice, ese pensamiento de amor, de compromiso con La Habana del señor Eusebio Leal, ¿cómo está ahora mismo siendo transmitido a nuevas generaciones? ¿Cómo se compromete esta nueva generación cubana con un pensamiento, o latinoamericana en todo caso, con el pensamiento y el amor y la entrega de Eusebio Leal? Bueno, hay un poema de Fina García Marrús muy ilustrativo, muy bonito, donde dice que cuando los hombres lo olviden, todavía lo recordarán las piedras. Yo pienso que Eusebio, las piedras y los hombres lo recordaremos. Lo recordarán y lo recordaremos desde las generaciones más jóvenes, las generaciones que están ahora justamente formándose en las escuelas, en las universidades, porque aprendimos, y ellos, las generaciones más jóvenes, están aprendiendo a ser, qué cosa es realmente ser un revolucionario comprometido con causas nobles, con causas justas, pero un revolucionario que parte del hecho de, a contrapelo de las adversidades, poder fundar. Y no solamente poder fundar, sino saber fundar. Que no exista nada, ningún tipo de obstáculo que obstaculice, que obste la capacidad del hombre para transformar y para cambiar su mundo, su universo, siempre que lo guíe una idea noble. Eso está en las generaciones más jóvenes de cubanos. Hay, por supuesto, una tradición de pensamiento. Hay una tradición de pensamiento que viene desde el siglo XIX, pero que tiene hombre síntesis. Martí es un hombre síntesis, Fidel Castro es un hombre síntesis, y por supuesto que Eusebio es ese hijo noble, ese hijo de esa revolución y de esa tradición de pensamiento que la proyecta, supo proyectarla desde la cultura,
desde la historia, y por eso las generaciones más jóvenes que lo escucharon, ese verbo fluido, ese verbo con ese magnetismo, esa capacidad de atraer, de atrapar a las personas y de encauzarla con ese liderazgo innato que lo caracterizaba, las generaciones, aún la generación de cubanos más jóvenes lo siguen, lo admiraban, lo admiran y de seguro lo seguirán admirando. Señor Joel, para finalizar, un pensamiento tan hermoso como el de Eusebio Leal, un compromiso tan importante, tan imprescindible para los pueblos de América. Su opinión como historiador, ¿qué deben hacer entonces los pueblos de América para seguir la ruta del compromiso de Eusebio Leal con sus propias regiones? Pienso que ante todo la palabra de orden es la unidad. Es la unidad justamente orientada en función de ese proyecto de sociedad sostenible, donde el hombre esté en el centro. Fue justamente lo que soñó y lo que hizo Eusebio. O sea, colocar al hombre en el centro, trabajar por, para y con el pueblo. Pienso que esto es uno de los aportes de Eusebio. Basta recorrer La Habana Vieja para darnos cuenta de cómo el pueblo es realmente el que está volcado a las obras de transformaciones. Hay un diseño, hay una proyección sostenible de sociedad, pero que parte justamente de la propia población. Yo pienso que en América Latina, justamente ese pueblo, guiado por supuesto con un liderazgo que tiene que partir de la unidad de las fuerzas más progresistas, de las fuerzas más revolucionarias, de las fuerzas que sueñan, aún de las fuerzas que sueñan, pero que tienen que soñar, por supuesto, desde el compromiso con el pueblo y para el pueblo. Eusebio encarna ese pensamiento, y repito, porque también lo contextualizó una sociedad, fue contextualizado por un sistema, por hombres que también fueron maestros en esa dirección, pero eso no significa que la tarea fuera fácil. El propio Eusebio Leal tuvo que enfrentar también múltiples adversidades y supo sobreponerse a todas esas adversidades. Hay que luchar. Hay que luchar, no hay que ver los obstáculos por muy duros y muy difíciles, y son muy duros y muy difíciles. Jamás podríamos reducirlo y minimizar realmente el tamaño de estos obstáculos, pero la perseverancia, el espíritu de sacrificio, la lucha, y siempre con el pueblo, con los estratos, con los sectores más humildes, más preteridos de la sociedad. Hay que convertirlo y que ponerlo en el centro de las transformaciones. Yo pienso que en América Latina están esas potencialidades creadas. Y soñar para construir y fundar. Eusebio fue un soñador, fue un fundador. Y fue fundador porque soñó. Y justamente en América Latina lo que no podemos dejar de soñar. Siempre que se sueñe se va a poder fundar y se va a poder construir. Con inteligencia, eso es importante. Pero no basta la inteligencia, hay que unirse. Y en ese sentido creo que el gran mensaje ahora de todas las fuerzas progresistas, de todas las fuerzas de izquierda, de todos los que ensueñan un mundo posible mucho mejor, hay que unirse, y la unidad es la palabra de orden. En hombres como Eusebio, hombres de la cultura, hombres de la historia, hombres de la intelectualidad, pueden estar algunas de las claves para poder avanzar hacia ese mundo mejor posible. Hermosas palabras, señor Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba. Agradecemos inmensamente desde Telesur, desde Somos y desde Venezuela, y un abrazo grande como la patria toda, como la quería Bolívar, para ustedes que llegue hasta Cuba en este momento. Gracias por estar en Somos, y gracias a ustedes también por seguir con nosotros en este programa especial dedicado a Eusebio Leal, quien se despide físicamente de Cuba y de Latinoamérica, pero sin duda deja un importante legado y pensamiento digno de seguir para los pueblos revolucionarios, para seguir enamorados de nuestros patrimonios y tener nuestra propia identidad en nuestras regiones. Y así despedimos esta edición de Somos. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más en la Ventana Cultural de Telesur, hoy dedicando nuestro espacio al gran Eusebio Leal, con su pensamiento para toda nuestra América, de unidad, de amor por nuestro patrimonio y nuestra propia identidad. Gracias por estar con nosotros. @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Por ahí nos encontramos. Hasta pronto.